suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Me da mucho gusto verlo esta tarde y lo felicito por haber tomado la mejor decisión. De las cosas importantes que los hijos de Dios hacen en esta tierra, esta es la mejor decisión. Acercarse a un Dios vivo y que ese Dios hable a su vida. Lo felicito y Dios le bendiga. El tema de esta predicación, la fe y la paciencia. Por los últimos 20 días, Dios ha venido hablándonos a través de esta serie de predicaciones que le pusimos como título Excelencia de la vida cristiana. Hace 8 días abordamos el tema del dominio propio y hoy toca el tema a la paciencia. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, le está escribiendo a aquellos cristianos que fueron llamados por Dios y que ese llamado que Dios les hizo tenía que crecer. La iglesia, los hijos de Dios, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y el llamado es que después de haber abrazado la fe, Dios nos llama a crecer y a madurar. Por eso el texto de esta tarde dice que tenemos que agregarle a nuestro dominio propio paciencia. La fe es la confianza que tenemos los cristianos en las promesas de Dios. Eso es fe, repito. Según la Biblia, fe es la confianza que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, en las promesas. A veces algunos dicen, yo tengo fe que mi hijo le va a ir bien en la escuela. Tengo fe que el día de hoy tendré un buen negocio. No, eso no es fe, esos son buenos deseos. Según la Biblia, fe es confianza en las promesas ¿de quién? De Dios. Pero según Pedro, dice que esa fe que nosotros hemos abrazado en Cristo Jesús se demuestra con acciones. Porque el cristianismo no es un título, sino es un carácter. Por eso la fe se tiene que demostrar con acciones que avalan que somos hijos de Dios. Y esa fe tiene que ser alimentada con las virtudes que Pedro menciona en el versículo 5 y 6. La paciencia, déjeme decirle esto a la iglesia, la paciencia no es un don, no es un don. Por eso la palabra de Dios dice, el versículo 5, vosotros también, le está hablando a los cristianos, poniendo toda diligencia. Ese verbo poner diligencia hace referencia a que nos demos prisa. Y dice el texto, añadid a vuestra fe, tenemos que añadirle ¿qué, hermanos? Virtud. Ya vimos que la palabra virtud significa calidad moral, significa autoridad moral. Es decir, los cristianos tienen que ser hombres y mujeres que tengan calidad moral. Que cuando ellos hablen, sus palabras sean escuchadas. Que cuando ellos exhorten, la gente que está siendo exhortada diga, sí, la palabra de este varón, de esta hermana es fuerte y mis respetos para ella. Hace falta hoy en la sociedad y en la familia hombres y mujeres con calidad y con autoridad moral. Ahora, la pregunta, ¿quién va a añadir esto? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, calidad moral, dice el versículo 5. Y a la virtud tenemos que agregarle, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Y aquí tiene que ver que el cristiano debe de conocer al Dios que sirve. Tenemos que conocer. En la vida hay buenos licenciados y malos licenciados, ¿cierto? Hay buenos médicos y malos médicos. Pregunta, ¿a quién buscaría usted? ¿Al bueno o al malo? Al bueno. Al bueno. Pues también hay buenos cristianos y malos cristianos. Y todos somos llamados a ser de los buenos. ¿Y cómo sucede eso, pastor? Tenemos que alimentarnos del conocimiento de Dios. Para que entonces el hermano diga, voy a buscar al hermano porque él sí conoce de la Biblia. Él es un hombre que conoce de las cosas de Dios. Tenemos que agregarle, dice el texto, a la virtud conocimiento y al conocimiento, ¿qué, hermanos? Dominio propio. Y ya vimos hace 8 días que el dominio propio significa ser dueño de sí mismo. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo dejar de decir malas palabras.
Yo no puedo dejar de faltarle el respeto a mi esposa. No, sí puedes. Dios nos dejó algo que se llama dominio propio. Controlar tus emociones. Sujetar tu persona y decir, yo en el nombre de Jesús puedo ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que crecer. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y claro que no, porque no es que las obras nos salven, sino que las obras son evidencias de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Tenemos entonces que agregarle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio tenemos que agregarle, ¿qué, hermanos? Paciencia. La palabra paciencia que encontramos ahí significa en el griego hupomone, y significa esa palabra, escuche esto muy importante, significa poner por debajo. Significa permanecer bajo. Es decir, la paciencia está asociada con la esperanza. Y la paciencia es esa virtud que se pone bajo prueba, bajo tribulaciones, pero con constancia. Vamos a explicarlo un poco más. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos a explicar un poco más qué significa la palabra paciencia en el texto que hemos leído. A los que anotan, déjenme darle otra definición de lo que significa la palabra paciencia. Significa permanecer firme bajo presiones de toda índole. Eso es paciencia. Mantenerse firme por encima de las circunstancias. Dios quiere que la iglesia en este lugar sea paciente. La paciencia no es un don de Dios, no es un regalo de Dios. Es decir, la paciencia no funciona por sí sola, iglesia. La paciencia es una virtud que el cristiano debe de ir desarrollando, debe de ir ejercitando. Y usted preguntará, ¿y cuándo sucede eso, pastor? En el momento que usted le entregó su vida a Cristo, a partir de ese momento el cristiano tiene que desarrollar en su vida una vida de paciencia. Paciencia. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué, hermanos? Pruebas. Y ahí la palabra prueba hace referencia a las situaciones, circunstancias que Dios permite para probar nuestra fe. Pero sabe que las pruebas y las tribulaciones y las dificultades no son para destruir nuestra fe, hermanos, sino es para desarrollar paciencia en nuestras vidas. Dice el versículo 3, sabiendo, es decir, tenemos que entender, tenemos que recordar que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Y la paciencia, una vez más, iglesia del Señor, debe de ser un rasgo distintivo del cristiano. Hay gente muy impaciente. Y cometemos muchos errores cuando somos impacientes con las cosas. La paciencia es una virtud necesaria que debe el cristiano desarrollar. Hay pruebas que Dios va a permitir en tu vida para que aprendas a ser paciente. Hay gente que es muy desesperada. Hay gente que no tiene paciencia con las cosas o con las personas, pero Dios quiere que aprendamos nosotros a ser pacientes. Vamos a ver unos ejemplos para entender esta palabra más todavía. Primera de Pedro 2:18. Hay pruebas que Dios permite en nuestra fe, iglesia, que nos afligen o nos hacen sufrir, pero que son circunstancias o experiencias que son injustas. ¿A usted le ha pasado de repente que ha vivido alguna experiencia injusta? ¿Alguien le hizo algo a usted de manera injusta? Pues déjeme decirle que a los cristianos y a los no cristianos les pasa vivir injusticias. Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto, ¿a quiénes? Usted podrá decir, pastor, vivimos en un tiempo en el siglo XXI y aquí no hay criados, pero sí hay empleados. Y la palabra criado equivale a los que tienen un jefe. Y dice esta palabra, criados, estad sujetos con todo, ¿qué, hermanos? Respeto.
Según la Biblia, los hijos de Dios somos llamados a respetar a nuestros jefes. ¿Cuántos dicen amén? No solamente a los buenos y afables. ¿Me ayuda a leer? Y esto es interesante, porque es bien fácil obedecer y respetar al jefe que te respeta. Pero ¿qué pasa cuando tu jefe es una persona que es intolerante? La palabra de Dios dice, sino también a los difíciles, ¿de qué, hermanos? Es decir, lo que Pedro está diciendo, que tenemos que respetar a aquellos que son difíciles de tenerles paciencia. Eso dice el texto. Tenemos que respetar a esos jefes que son difíciles, porque son personas que nos cuesta tenerles paciencia. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Pregunta, ¿qué merece aprobación? Que aquellos jefes o patrones difíciles de soportar, les tengamos ¿qué? Paciencia. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que el texto está diciendo es que Dios aprueba ese momento cuando sufrimos y soportamos con paciencia y seguimos adelante con aquellas personas que no tienen paciencia con nosotros. Este versículo está diciendo, hermanos, que Dios nos ha llamado a tener paciencia en nuestras vidas. Y tenemos que entender algo muy importante esta tarde con la ayuda de Dios, hermanos. La diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos es que los hijos de Dios entendemos que Dios quiere cambiar y quiere corregir nuestras vidas para que crezcamos y maduremos en el Señor. Jesucristo, en 1 de Pedro 2:20, nos dice que Él nos dejó ejemplo. Ahora, ¿qué sucede con la gente que no es cristiana y que no es paciente? ¿Usted los ha visto? Ese tipo de personas que no son cristianos y que están en el mundo, cuando alguien les hace algo, ¿ellos qué contestan? De la misma manera, exigen sus derechos y se pelean y se matan. Y a veces hay que ser mejor pacientes nosotros. Mire, vamos a 1 de Pedro 2:21, a continuar viendo el ejemplo de la paciencia. La diferencia es que los cristianos sufrimos con Cristo y entendemos que el sufrimiento tiene un propósito en Dios para nuestra vida. ¿Escuchó eso, iglesia? La palabra de Dios nos enseña que los sufrimientos y las pruebas que vivimos en esta tierra tienen un propósito para el cristiano, y es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y el que no lo es, el que no es cristiano, cuando sufre, hermanos, reacciona de manera violenta, y es por lo que tiene muchos problemas. 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo. Jesús nos dejó ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Y eso es paciencia. Hay gente que tú les dices y te contestan. Hay gente que no les puede decir nada porque se molesta. Y la paciencia tiene que ver que cuando alguien te dice, no contestamos de la misma manera. Porque el ejemplo de Jesús, ¿cuál fue, hermanos? Que cuando le maldecían, ¿qué hizo? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba, sino encomendaba la causa. ¿Me ayuda a leer? Es decir, una persona paciente no se pone a pleitar con el otro. Aunque el otro está mal, alguien paciente, alguien que tiene paciencia, no está enfrascado en el asunto. Y aunque sufre injustamente, sabe que al final Dios tomará la justicia en sus manos. Muchas personas se han metido en problemas porque contestaron de la misma manera. Reaccionaron violentamente. No fueron impacientes. ¿Cuántos padres no golpeaban a sus hijos injustamente? Porque el hijo lo sacó de las casillas.
Y el padre se encendió y en ese momento contestó con el hijo de la misma manera. No, somos llamados a ser pacientes, papá. Pero es que, no, alguien tiene que pensar en el matrimonio. Alguien tiene que tener la cabeza fría en los momentos difíciles. Y requerimos desarrollar, ¿qué? Paciencia. Pero es que mi temperamento, no. Es que si eres un hijo de Dios, Dios nos dio dominio propio y esta tarde nos hace un llamado a Dios a que seamos hombres y mujeres con paciencia. Debemos de entender, hermanos, que el texto nos está diciendo es que tenemos que aguantar las circunstancias que nos afligen con paciencia. Tenemos que caminar en el Señor y tener mucho cuidado con nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo de un hombre el cual no tuvo paciencia al principio. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Ya dijimos que la paciencia no es un don. Es algo que tiene que desarrollar ¿quién, hermanos? Usted y yo. Tenemos que desarrollarlo. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué, hermanos? Promesas. Y esto es muy importante. Si usted quiere ser una mujer y un hombre que pueda realmente apropiarse de las promesas de Dios, déjeme decirle que tiene que ser una persona con paciencia. Con paciencia. Dice el texto que tenemos que ser imitadores. ¿De quiénes? De los que por la fe y la paciencia heredaron, ¿qué, hermanos? Las promesas. Y luego nos da un ejemplo Hebreos 13. Porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham. ¿Se recuerda de esta historia? Dios le prometió a Abraham, ¿qué? Un hijo. ¿Y a quién más? Y a Sara. Pero cuando Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo, ya eran grandes en edad. Sara ya era una mujer estéril, no podía tener hijos, ¿cierto? Tuvieron que esperar 25 años para que llegara Isaac a su vida. Y en esos 25 años, ¿qué hizo Sara con la promesa de Dios? Se desesperó y buscó a Agar, su criada, y le dijo que se acostara con su esposo, y nació Ismael. Y vea que esa decisión desesperada de Sara y no ser paciente trajo muchos problemas a Israel. Hasta el día de hoy se siguen peleando los árabes con los judíos. Entonces, cuando no somos pacientes en el Señor, pensamos que tenemos que ayudarle a Dios y cometemos el error. Por eso el texto dice en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora la pregunta es, ¿llegó Isaac o no llegó? Sí. Claro. Y quizás tú esta noche, aquí estás en este lugar, y quizás tú esperas algo de Dios, y ya han pasado los años y no han llegado. Déjame decirte que es necesario ser paciente y esperar en el Señor. Por ejemplo, en el caso de las jovencitas o de los jóvenes cuando se van a casar, algunos se desesperan. Ya me quiero casar, mamá. ¿Con quién? Con quien sea. Pero me quiero casar. Y ahí van, cometen el error, buscan a la persona equivocada y luego tienen un infierno de matrimonio. Porque no fueron pacientes en esperar un hombre y una mujer que Dios se las diera. ¿Cuántos matrimonios hoy no viven un infierno, hermanos? Porque no hubo paciencia en esperar los tiempos de Dios. Somos llamados a desarrollar la paciencia. Versículo 15. Y habiendo esperado, ¿me ayuda a leer?
con paciencia alcanzó la promesa. Y aquí está. Para poder alcanzar las promesas necesitamos ser hombres y mujeres pacientes. Pacientes. No te desesperes. Ya llegará el indicado, la indicada, llegará su momento. No te desesperes. Sé paciente. Tú sigue buscando a Dios y espera en Él. Abraham esperó 25 años. Cuando las personas son impacientes, hermanos, escuche esto, cuando las personas son impacientes, pueden echar a perder las cosas que Dios está haciendo en sus vidas. Y esto es muy importante. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, vino a mi mente un hombre de Dios que me impacta. Y fue Moisés, el gran Moisés. Vamos a ir a Números capítulo 20, versículo 1. La impaciencia, una vez más, la impaciencia puede echar a perder las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Encontramos un pasaje en Números 20, versículo 1. Recordemos de que Dios levantó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel, ¿cierto? Lo introduce en el desierto, pero ¿qué cree, hermano? En el desierto ese pueblo de más de 500,000 judíos, por todo se desesperaban. Nunca estuvieron conformes. Y no hay peor cosa para un pastor o para un líder encontrar a un pueblo impaciente, que nada le gusta, nada, por nada está contento, todo es inconformidad. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron ¿contra quién, hermanos? Y encontramos en este pasaje, hermanos, a un pueblo inconforme por el sol, porque faltaba agua. Siempre se quejaron. Se quejó por todo este pueblo. 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y esto nos habla de aquellas personas que cuando les va mal le echan la culpa a Dios. Estaba mejor en el mundo. Era mejor allá jugando fútbol todos los domingos. Aquí no me alcanza para nada. Y se quejan por lo que están viviendo. Hay gente así. Pensaban o piensan que están mejor en el mundo. No, déjame decirte que el mejor lugar para ti es cerca de Dios. Dice el versículo 5: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Claro, imagínense más de 500,000 gritándole de cosas. Ayúdanos. Lo presionaron a Moisés. Fue fuerte el momento para él. Dice que se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y ahí está. Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Vete frente a la roca y la golpearás solo una vez, Moisés. Solo una vez. Y saldrá agua de la roca y la gente beberá. Esa es la indicación. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora. ¿Qué les dijo? Rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y eso sucede, hermano, muy a menudo. Cuando la gente te presiona, haces cosas fuera de la paciencia y te trae consecuencias muy grandes. En el caso de Moisés, esto le costó no entrar a la tierra prometida.
en el caso de usted y en el caso mío, nos traerá consecuencias también grandes. Cuando la gente presiona y nos lleva a ser impacientes, cometemos muchos errores. Dice que la golpeó 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová, 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y por esta razón, hermanos, Moisés no entró a la tierra prometida. La impaciencia muchas veces echa a perder las promesas que Dios nos ha dado. Tenga cuidado, no sea impaciente, espere en el Señor. Las cosas de Dios llegarán en su momento. No te desesperes. Dios quiere que desarrolles en tu vida la paciencia. Sé paciente con tus hijos, pero pastor, usted no sabe. Cuenta hasta 10. No los golpee de manera impulsiva. Piense en las consecuencias. Una persona impaciente constantemente traerá consecuencias negativas a su vida, hermanos. Vamos a ir concluyendo. Santiago capítulo 5, versículo 7. Y sabe que en el caso de Moisés, según la Biblia, fue el hombre más manso en la tierra. Pero tuvo que pasar por esta experiencia desagradable cuando sintió la presión del pueblo. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice, hermanos? Paciencia hasta la venida del Señor. No te desesperes. Si ya Dios te trajo aquí, afiánzate en las cosas de Dios. Toma a tu familia y con paciencia camina la carrera de la fe. Con pruebas o sin pruebas, siempre con Cristo. No te alejes, camina afianzado. Es que tengo muchos problemas, pastor. No importa, usted con paciencia en las cosas de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y esto, perdón, lo conocemos usted y yo muy bien. Va a sembrar el agricultor y tiene que esperar hasta que llueva. No puede adelantar el proceso. Y es así como Dios nos pide que seamos pacientes. No corra, sea paciente en las cosas de Dios. El versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. Y lo que está hablando es a tener paciencia, hermanos. Esta tarde no te equivocaste, porque quizás eres muy impaciente, quieres las cosas así. No, la carrera cristiana tenemos que caminarla poco a poco, despacio. Vamos a concluir en Colosenses 1:10. Recordemos que tenemos que agregar a nuestro dominio propio, ¿qué, hermanos? Paciencia. Cuando tengas pruebas, no dejes de caminar en las cosas de Dios. Afiánzate. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda, ¿qué, hermanos? Paciencia y longanimidad. Fíjese que esa palabra, hermanos, es la misma. Es una palabra que es la equivalente la una de la otra. La paciencia, según el texto, es ser paciente en las circunstancias. Y longanimidad es ser paciente con las personas. Interesante. A veces nos toca ser pacientes con aquellos que se equivocan constantemente. ¿Le ha pasado? Es que pastor ya se equivocó una y otra vez, no le salen las cosas. Dios dice que tengas paciencia con los demás. Y también en las circunstancias. Es que no veo la salida, pastor. No, tú sigues siendo paciente. Tienes que desarrollar eso. Si tú no eres una mujer o un hombre que llegue a desarrollar la paciencia, te vas a equivocar mucho. Y acuérdate de Moisés y de Abraham. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias.
en esta tarde por su palabra y que Él nos ayude. Necesitamos ser pacientes en todas las áreas, en el trabajo, en el hogar, en el negocio. Seamos pacientes en Dios. Incline su